con razón Ailton ha hablado de ADN, porque en la realidad es cuando existe en células de seres vivos, de plantas, de humanos, de animales, y es una prueba de nuestro parentesco que sabemos, gracias a través de la ciencia, que cuando entras en un ser vivo, que incluso un humano, te vas en el humano, en la planta, hay células y en el corazón de la célula hay esta molécula que parece dos serpientes, que es un mecanismo maravilloso porque como son dos serpientes enroscadas y al mismo tiempo textuales de información, las dos serpientes pueden ser separados y así una molécula de ADN puede hacer una copia de sí misma y uno se pone en dos. Y esto es el milagro de la vida en su forma más simple. Cuando una célula se reproduce, entonces la molécula de ADN se deshace, se deja hacer copias de sí misma y tenemos en lugar de un mensaje de ADN, dos mensajes iguales. Y cuando tú estás al inicio de tu vida, cuando las células de tus parientes se unen, hay una célula, después dos, después 4, después 8. Somos un embrión y crecemos. Y es la misma cosa para cada ser vivo, que sea planta, animal. Y estudiando bien todos los textos de ADN que existen adentro de todos los organismos del mundo, podemos deducir, ir atrás en el tiempo y entender que realmente, sin que sea una metáfora de ningún modo, que es concretamente verdad que todos los seres vivos tenemos parentesco concreto con todos los otros seres vivos de 4.000 millones de años, que las bacterias son nuestros familiares también, que es un solo equipo. Somos el equipo de la vida terrestre y todo es familia concretamente. Y esta unidad nos escapa porque todo esto es invisible a los ojos. Para ver eso necesitas microscopio electrónico, pero con estos aparatos que tenemos desde pocos tiempos, ahora sí se puede verificar. Entonces, los animistas, los pueblos indígenas chamánicos afirman parentescos desde tanto tiempo y esto está confirmado. Entonces son cosas que escapan a nuestros ojos normales, pero ahora sabemos, la ciencia lo sabe, los saberes indígenas saben estas cosas. Hay esta unidad fundamental que hace que todos somos unidos y miembros del mismo equipo. Entonces, eso me parece importante a compartir con la gente, ¿no? Y qué lindo país que tenga el nombre de un árbol, ¿no? Brasil. Entonces, yo creo que es el único país que tiene nombre de un árbol. Entonces, esto es una cosa linda. Y la cosa que olvidé de decir, porque después te voy a devolver el micrófono de la palabra, pero ¿por qué también Brasil es importante como país? Es que tiene el peso tiene territorio grande, tiene población grande y
Y un ejemplo para comparar y para entender bien es Ecuador. Ecuador es un país 40 veces más pequeño que el Brasil a nivel de su territorio. Tiene una biodiversidad alucinante también. Es que Ecuador es el número 8 en la clasificación. Brasil, Indonesia, China, Colombia, Perú, y llegamos a Australia. Y Australia es un desierto, pero tiene muchos reptiles y muchos pescados, entonces tiene una clasificación alta en la biodiversidad. Pero Ecuador, este pequeño país, es en la posición 8. Si Brasil tiene su puntaje que es de 80, Ecuador tiene la mitad de las especies de Brasil. Entonces, Brasil es, digamos, 80, Ecuador 40 en los... Ecuador es importante, es impresionante que un país tan pequeño tenga esta riqueza, pero para hablar al mundo no tiene el peso territorial, no tiene el peso a nivel de la población tampoco. Claramente, yo no digo que la voz de Ecuador no tiene importancia a nivel de la riqueza de las especies. Sí, claramente Ecuador es importante. Perú también es en el punto 5 a nivel de la clasificación mundial, pero es 7 veces más pequeño que el Brasil. Tiene solamente 30 millones de personas, Brasil tiene 220 millones. Así que en la categoría de los grandes, a nivel del territorio, a nivel de la población y a nivel de la riqueza biológica, Brasil es el país que tiene realmente la posibilidad de tener una voz que tiene peso. Un país que tiene mucha diversidad, mucha población, mucho territorio, que puede compararse un poco, que se acerca de Brasil, es China. Uno no piensa mucho a China como un país de biodiversidad, pero a la verdad tiene mucho territorio. Es el segundo o el tercero más grande territorio en el mundo, ¿no? Más grande país del mundo es Rusia. 17 millones de kilómetros cuadrados, y después hay Canadá con 9.9, China 9.8, Estados Unidos 9.4 y Brasil 8.5. Entonces esos son los grandes países. Rusia no tiene mucha biodiversidad porque es muy frío, entonces kilómetros cuadrados hay, rusos hay, pero plantas, etcétera, eso no hay tanto. Entonces ya no puede hablar mucho de biodiversidad. China sí, podría ser como un compañero de Brasil, pero China me parece que tiene otras prioridades. Yo decía, la CIA está vacía. La CIA para ser el líder mundial de biodiversidad está vacía. Australia también está arriba con sus peces y sus reptiles, pero tiene también otras prioridades y no tienen las plantas. Colombia es en la posición tercera, pero Colombia es demasiado pequeño. Es como yo digo en boxeo, ¿no? Hay la categoría de los que tienen el peso pesado, la categoría de los grandes. Colombia, Perú, están en la categoría mediana. No puede realmente ser el líder a nivel de lo que digo. Y entonces es también relativamente a los otros países que Brasil sí tiene este peso. Entonces es porque me ha parecido importante de agregar estas cifras y este punto de vista que casi es político, sin hablar de política, pero diciendo que sí,
el destino de este país tan importante está en las manos del pueblo brasilero y pasa por la política, pero esto entonces es el asunto suyo.